Muy buen día tengan todos ustedes. Estamos en vivo a través de la señal del 1180 de amplitud modulada en Facebook Comunicación Radio WAPS y mixlr.com/Radio WAPS. Esto es Agenda 1180 AM y como cada jueves estamos en nuestra agenda mediática a cargo de la maestra Gladys Navarro. Ella nos trae información de lo más relevante acontecido en la semana. Así que le damos la mejor de las bienvenidas. ¿Qué tal, maestra? Muy buen día. Hola, ¿qué tal, Jasmine? Muy buenos días. Muy buen día tengan todos. Un saludo a la producción. Un detallito. Permítame porque estoy escuchando en el otro celular. Muy buen día a toda la producción y desde luego a la audiencia que nos hace favor de escucharnos hasta donde llega la señal de Radio WAPS. Un gusto estar de nueva cuenta con ustedes como cada jueves y bueno, platicando de las noticias de la semana, de lo más relevante que está ocurriendo y que nos están presentando los medios de comunicación y compartiendo con ustedes un poco de mis reflexiones como periodista y como profesora también. Entonces, bueno, en esta ocasión creo que el gran tema de la semana que nos tiene a todos pues con la expectativa y de pronto también con incertidumbre y hasta algunos con miedo, ahorita vamos a platicar también al respecto, pero creo que a muchos, por lo menos yo me cuento entre ellos también como con muchos sentimientos positivos, ¿no? Y de esperanza, finalmente tenemos la vacuna ya en puerta, ¿no? Algo que veíamos bastante lejano todavía hace unas semanas. Es una primera, un primer gran avance, digamos, de ello, porque en principio pues la vacuna no tiene cierta efectividad, bastante amplia desde luego, ¿no? Pero pues tampoco significa que el virus va a desaparecer mágicamente, ¿no? Así es que, pues ese es el gran tema que ahorita tiene la atención, me parece, de la prensa, ¿no? Mundial, sobre cómo se está desarrollando la vacuna, cómo se está empezando todo lo que es el proceso, la logística de vacunación, ¿no? En distintas partes. Por ejemplo, bueno, ya empezó en Reino Unido, ¿no? En Canadá también. Y estamos hablando de la vacuna de Pfizer, ¿no? Entonces, próximamente, bueno, vendrán otras y, bueno, seguramente también tendremos, pues, más novedades, pero en este caso es la primera, ¿no? Que tenemos. Y para ubicar más o menos a quienes nos hacen favor de escucharnos, todavía está pendiente, de hecho, hoy se discute, está pendiente la aprobación de la FDA, ¿no? De este organismo especializado, ¿no? En materia de salud, de medicamentos en Estados Unidos. Se reúne un comité hoy y lo más probable, pues todo nos indica que van a dar luz verde, pues, ¿no? Para ya que pueda empezar la aplicación lo antes posible. Y lo que nos ha explicado el gobierno de México en esta conferencia que hace los martes, que es de salud, para quienes quieran directamente de los estrategias, ¿no? En materia de política en salud, son todos los martes, ¿no? En lugar de la mañanera, pues tenemos la información sobre salud. Y lo que nos informaron es que una vez que pase este proceso en Estados Unidos, pues de forma casi inmediata también va a ocurrir algo similar con nuestras autoridades responsables, ¿no? De dar la aprobación, que sería pues la COFEPRIS, todas las instancias involucradas. Así es que también ya se nos presentó un plan de vacunación, ¿no? Ya están circulando por ahí la información de manera precisa, ¿no? En un primer momento, ¿no? Y eso es lo que debemos de tener presente, van a vacunar al personal de salud, obviamente por estar en la primera línea de batalla, como sabemos, de atención, y a los grupos vulnerables, ¿no? Y a partir de allí, que esto sería en febrero, ¿no? A partir de allí, pues ya vamos a empezar, digamos, con las siguientes etapas, ¿no? Estarían después, pues ya personas de 60 años y más, y así se va a ir desarrollando la aplicación de la vacuna. Para el resto de la población tocará hasta 2021 se acabará, ¿no? Es decir, empezará como en junio, a mediados de junio del próximo año y hasta el 2022, perdón, se prevé que se termine, ¿no? La vacunación para toda la población. Así es que todavía nos falta un gran camino por recorrer, ¿no? Este es un primer, como decía, gran avance y los medios de comunicación lo están abordando, ¿no? Así,
en medio de un contexto electoral también vamos a ver cómo repercute, ¿no? Cómo está repercutiendo la pandemia ya y ahora el tema de la vacunación, ¿no? Desde luego que el gobierno federal, pues bueno, se anota estas estrellas y estos puntos, ¿no? Y con todo lo que representa también para el proyecto político. Y la oposición, pues hace su trabajo de oposición también, advirtiendo, viendo los riesgos y cuestionando y refiriendo. Entonces, creo que es importante que tengamos en el radar también que en las noticias vamos a estar observando eso, no solamente los aspectos técnicos, los avances, sino también el contexto en el que se desarrolla esta información, y es un contexto eminentemente electoral, ¿no? Así es que para que seamos muy cautelosos con la forma en la que estamos leyendo la información, consumiendo la información al respecto de esto, ¿no? A mí me gustaría enfatizar en esta reflexión, ¿no? Dos puntos en primera instancia, ¿no? Que es, no sé si lo has advertido así también, pero como siempre en los temas de las vacunas ocurrió en el caso de la influenza, persiste la incertidumbre y hasta el miedo, ¿no? En muchos ciudadanos sobre lo que pueda suceder, si va a tener efectos adversos, porque también los medios de comunicación les están retratando, desde luego, muchas realidades, ¿no? Nos están compartiendo como el hecho de que ha habido algunas personas en donde les ha hecho cierto tipo de reacción o alergia, ¿no? Sin embargo, bueno, la ciencia está avanzando rápidamente y bueno, en los países están pues realizando, ¿no? Todas las medidas y con los grupos de expertos y de científicos que creo nos pueden dar pues certeza, ¿no? De los avances que se están teniendo. Yo veía algunas reflexiones importantes de investigadores en Baja California Sur. Recordemos que Baja California Sur tiene pues varios centros de investigaciones, el estado que más concentra, ¿no? A investigadores que reflexionaban sobre la importancia de los avances científicos y que no hubiera sido posible esta vacuna, ¿no? Si antes no se hubieran dado grandes pasos, ¿no? En estos temas de vacunación. Y por eso es que de pronto nos salta, ¿no? ¿Por qué tan pronto, entre comillas, ¿no? A pesar de que ha pasado todo un año, pero digamos es desde luego relativamente pronto. Bueno, porque la ciencia es así, los científicos que están comprometidos con el desarrollo científico y, bueno, tecnológico, pues afortunadamente han ido avanzando y, bueno, los países buscaron la forma, ¿no? De poder sobrellevar esta crisis. Así es que en principio creo que conviene confiar, ¿no? En la ciencia, confiar en nuestros científicos. México tiene grupos de expertos súper calificados, ¿no? Y como universitaria no podría estar más que llamando, desde luego, a la ciudadanía a que sea responsable y que confíe, ¿no? En el grupo de expertos y de científicos que pueden estar revisando, evaluando y analizando, ¿no? Todo sobre esta vacuna, porque en la medida en la que pues hagamos caso de la ciencia, ¿no? Pues podremos también ir sumando, ¿no? A que se reduzcan todos estos riesgos, ¿no? De este padecimiento tan terrible que puede ser para muchas personas. Eso primero, ¿no? Es decir, que no desconfiemos, que nos informemos mejor. Creo que va a ser sumamente importante la campaña de información que se emprenda. Ya lo presentaban el propio martes como parte de la estrategia en general, digamos, de este tema de vacunación, es la logística, que ahorita vamos a comentar, pero también la información. Y a nosotros nos compete desde el ámbito de la comunicación, el análisis, cómo va a ser de relevante que se genere una campaña efectiva de información, de concientización sobre la ciudadanía para que participe en ello, porque recordemos que esta vacuna se requieren, en principio, por ejemplo, 2 dosis, ¿no? Primera y segunda, ¿no? Entonces, que la ciudadanía le dé continuidad, que no crea que porque se está aplicando una y ya, ¿no? Con eso es suficiente, ¿no? Se requiere una segunda aplicación. Hay que, pues, estar en manos, como decía, ¿no? De la ciencia, de la medicina, y sí acudir y sí confiar en ello, ¿no?
Entonces, va a ser muy importante cómo se esté informando a la población y cómo se combata también, o sea, este fenómeno que conocemos bien como las fake news, ¿no? O sea, cómo se puedan combatir todas esas falsas noticias sobre la vacuna, y de tal manera que se genere una sensación, que se genere un clima de mayor certidumbre para ella, ¿no? Y en eso los medios de comunicación tenemos pues una gran responsabilidad también. Y la ciudadanía, yo siempre comento que los ciudadanos y las y los ciudadanos tenemos que ser, creo que cada vez más responsables en la manera en la que consumimos información. Y hay claves, ¿no? Muy básicas, muy sencillas para empezar a identificar falsas noticias y quedarnos solamente con la información, pues eso, que nos dé certeza, ¿no? De pronto, por ejemplo, rápidamente, títulos escandalosos, fotografías sin firma, ¿no? Nombres de medios de comunicación que nos causen de pronto como risa, ¿no? O como muy exuberantes, en fin, eso nos debe de alertar, ¿no? En ese tipo de noticias. Las direcciones electrónicas también, que no estén fácilmente identificables, que nos hablen de situaciones muy llamativas, ¿no? Como algo con adjetivos escandaloso, ¿no? Maravilloso, etcétera. Todo eso nos tiene que encender las alertas para saber que son falsas noticias. En fin, que el tema de la vacuna tiene que abordarse o se está abordando, ¿no? En la ruta primero de la información, de informar a la ciudadanía de manera precisa y para que confíe y para que acuda también de acuerdo al calendario de vacunación y al sistema. Y lo otro, ¿no? Que es lo que les señalaba que iba a comentar esta. Tenemos algunos detalles técnicos. Juan Quintana, si está ahí la manita, se paraliza la imagen. Tengo problemas con mi conexión. Ya regresaste. Ok. Decía el tema de la vacunación y la logística. Esta vacuna requiere un sistema de súper enfriamiento, ¿no? Entonces tenemos que ver cómo le va a hacer el gobierno federal para trasladarla. Yo le digo con mucho amor y respeto a mi Baja California Sur, a mi isla, pero realmente es que operamos como una isla, ¿no? Es decir, estamos literalmente aislados del resto del país. La península nos divide el Golfo de California, entonces, ¿cómo le van a hacer para traerla hasta acá, ¿no? Aquí nos han dicho las autoridades que tienen ya garantizado el sistema de superenfriamiento, ¿no? Y bueno, va a ser un gran reto la logística, ¿no? El que se puedan organizar, el dónde va a estar ubicada, y también estamos enfrentando una crisis de inseguridad. No podemos dejar de lado esa parte, ¿no? Entonces, hay quienes piensan también en posibles robos, en fin, situaciones verdaderamente muy complejas. Así es que, pues el gobierno federal va a estar a prueba, ¿no? En otro gran reto, ¿no? Para este fin de año, el próximo año, con la aplicación de la vacuna, ¿no? Y bueno, creo que nos toca ser responsables al informarnos, al estar observando esta logística, al participar también y por supuesto al evaluar el trabajo que realicen nuestras autoridades, ¿no? Al respecto. Claro, yo lo veo, pues es un reto, ¿no? Principalmente porque si bien estábamos esperando ansiosamente la llegada de la vacuna, entonces efectivamente siempre estamos esperando así como que ya que llegue, pero independientemente de eso siempre hay vendrán los temas, ¿no? De qué está bien, qué está mal, qué es lo que esperamos. Y lamentablemente, pues no, son las vacunas que apenas están empezando. Si bien podemos hablar de que una vacuna se torne a desarrollarse en un límite de tiempo, bueno, el sector salud a nivel internacional está tratando, ¿no? de llevar a cada quien esta vacuna porque ha dado una vuelta en nuestras vidas. Pero la mejor noticia es que ya está. Hay diferentes marcas, hay diferentes compañías, está ya la vacuna, independientemente México también, ¿no? Ya ya mostró su política nacional de vacunación. Entonces,
definitivamente no, el sector salud es el que tiene que estar primeramente vacunado. Vendrán muchas, implican muchas políticas, ¿no? Implican muchas cuestiones que se están suscitando y tienen que pasar, ¿no? Porque pues si bien no todos contamos con el mismo cuerpo, podemos decir un sinfín de cosas, pero ya está, lo principal es que ya está la vacuna y bueno, efectivamente lo que comentas es primordial, no caer como medio de comunicación como nota amarillista, tratar de llevar, de no solo leer el encabezado, válgame, estamos de repente leyendo el encabezado o nos vamos a los comentarios que dicen las personas para no leer la nota, ¿no? Y ni siquiera a veces la nota corresponde al encabezado o bien están regañando en los mismos comentarios, o sea, ser cautelosos como medios de comunicación. Son temas muy, muy vulnerables que a todos nos atañen y que si bien tenemos que mejorar también nuestra respuesta también como audiencia y medio de comunicación. Ser cada vez más responsables, ¿no? Es a lo que me refiero. Por supuesto que hay muchos más grupos de la sociedad, sectores o ciudadanos que quizá estén un poquito más avanzados en este tipo de análisis o de identificar las falsas noticias. Bueno, pues esos quienes podemos tener esas herramientas o hemos logrado, ¿no? Poder identificar, ayudar a los demás, ¿no? Y de pronto lo que vemos mucho es que se comparten en grupos de WhatsApp, ¿no? En redes sociales, se va compartiendo un video, se va compartiendo una falsa noticia y así es como se va generando toda una desinformación, ¿no? Entonces yo creo que va a ser muy importante, ¿no? Esta ruta de actuación también de la información y priorizar la información, ¿no? Y descartar todo tipo de desinformación y que nos ayudemos como sociedad a ello, ¿no? Que seamos cada vez una sociedad más responsable, más madura, ¿no? Y un poquito nada más de datos técnicos. Ya como les decía, este día se está analizando, ¿no? Se va a analizar en un encuentro de la FDA para el tema de la vacuna Pfizer, ¿no? Y finalmente dar la aprobación. Pero también, ahorita que hablabas tú de lo que viene, pues es que se prevé que para el 17 de diciembre también este mismo comité de Estados Unidos se vuelva a reunir para realizar este mismo análisis, pero ahora sobre la fórmula de la farmacéutica Moderna, ¿no? Es decir, las farmacéuticas están pues ya como en lista, ¿no? De espera también para que puedan ser aprobadas, ¿no? Así es que este es un primer gran paso y bueno, por lo menos en lo que a mí respecta en la reflexión es que necesitamos sumarnos como sociedad y ojo también, y me gustaría prácticamente pues ir entrando en la recta final de esta charla, es que con independencia de que ya la tengamos, digamos, en puerta, ¿no? En México, todavía falta en Estados Unidos, pero desde luego que llegará aquí, es que mágicamente no se va a desaparecer COVID, ¿no? Entonces necesitamos redoblar esfuerzos realmente para, en materia de prevención. Y lo hemos comentado muchas veces porque creo que tenemos una gran responsabilidad como docentes, como periodistas, como comunicadoras, ¿no? Aquí en este espacio porque estamos viendo que Baja California Sur ya está en el semáforo naranja, calificado así por la Secretaría de Salud Federal. El gobierno del estado nos pone en semáforo amarillo según su propio nivel de alertas, pero el gobierno federal nos pone en semáforo naranja. Tenemos a Baja California, nuestro estado vecino, que está en semáforo rojo y el gobernador de Baja California está internado. Aunque ayer hizo una transmisión, donde decía que iba avanzando muy bien y tal, pero lo cierto es que tiene neumonía, ¿no? Entonces, está internado, es nuestro estado, el único estado con el que colinda Baja California Sur, ¿no? En riesgo de pasar a rojo está Sonora, que también tenemos una gran relación, ¿no? Por la zona noroeste. Entonces, estamos en una zona de peligro, ¿no? Creo que muchos ciudadanos, actores políticos, autoridades quizá locales también, me parece que no han advertido o no han dimensionado el riesgo que estamos enfrentando. El gobernador del estado envió un mensaje el lunes en donde yo destaco un dato, ¿no? De su mensaje y es que los casos se triplicaron de 15 casos diarios a 50 casos diarios, es decir, nuevos contagios. Imagínense ustedes, multipliquen por la semana, ¿no? Multipliquen por 15 días, por 2 semanas, y todavía no vienen las fechas de mayor movilidad.
en estas fechas decembrinas. Si nos siguen en redes sociales, nos hacen ese gran favor, van a poder encontrarse imágenes de las filas tan tremendas en los centros estos para la toma de muestra, ¿no? Que hay en el estado, uno de ellos aquí en La Paz, allí atrás del gimnasio, ¿no? Por el Hospital Salvatierra, ¿no? Muchísimos carros formándose para la toma de muestra, ¿no? Para comprobar si tienen COVID o no. Entonces, eso nos debe de poner en alerta, por lo menos, si no es que descendemos a nivel estatal, sí en alerta individual, ¿no? Me parece. Es decir, para que reforcemos nuestras medidas, para que evitemos, digamos, al máximo la movilidad, para que hagamos una reducción, digamos, con nuestro núcleo de contactos, ¿no? Y nos quedemos con los contactos esenciales, ¿no? Por lo menos al pasar todas estas fiestas decembrinas, y es la recomendación de las autoridades sanitarias, que no más de 10 personas nos vayamos a reunir ahora en las cenas, ¿no? En todo tipo de encuentros, y que sean estas familias, estas personas con las que cotidianamente o permanentemente estamos conviviendo, ¿no? No más allá, porque se generaría ya un mayor riesgo. Así es que este asunto de ir a las plazas y demás, creo que hay muchos ciudadanas que pueden todavía, digamos, que tienen la capacidad, por ejemplo, para hacer las compras en línea, ¿no? Bueno, pues hay que buscar esa forma, ¿no? De tratar de evitar las aglomeraciones, la sana distancia de la que tanto se habla, de verdad aplicarla, ¿no? A veces siento que es por pena, ¿no? A veces siento que alguien quiere saludar a la otra persona, ¿no? Y yo lo hago, o sea, lamentablemente, pero cada quien tiene su propio carácter, y entonces, pues ya me conocen, ¿no? Ni modo, o sea, es así, saludo, hola, ¿no? De lejos y nada más. Entonces, creo que mucho podemos hacer como ciudadanía responsable, y no confiarnos en que ya tenemos la vacuna y que va a empezar una primera etapa de vacunación y listo, ¿no? Porque además al grueso de la población, bueno, a una buena parte de la población adulta, que son quienes se están enfermando, entre 30 y 40 años, se están enfermando, y lamentablemente están contagiando entonces a la población de mayor riesgo, que son a los adultos mayores, y que muy lamentablemente son quienes están falleciendo. Las estadísticas de la Secretaría de Salud así nos reiteran cada viernes que tenemos conferencia. El grupo de población que se enferma son entre 30 y 40 años. Afortunadamente tienen ciertas capacidades y su organismo para resistir, pero quienes se enferman o a quienes están contagiando son a personas, adultos mayores, pero su organismo está más debilitado. Entonces pensemos en nuestros adultos mayores y pensemos que sí, van a ser vacunados, pero hay un proceso y el riesgo continúa, está latente, y hay que evitar que seamos incluso asintomáticos. Así es que nos toca dar esa gran muestra de responsabilidad, sobre todo en estas fiestas decembrinas, ¿no? Claro, celebremos desde casa, o sea, nada nos cuesta hacer una llamadita, una reunión virtual, o sea, veamos esto porque sinceramente está muy, muy, muy grueso cómo se están suscitando los casos, ¿no? Entonces, sí, nuestros hermanos, ¿no? Estados están en alarma, ¿no? Cada uno, pero independientemente de eso, está en nosotros poder recuperarnos y poder seguir vigilando el bienestar a quienes queremos y tratar de verdad que no, estas fiestas no sobrepasen, o este entusiasmo, obviamente estamos entusiasmados porque las fiestas decembrinas, hace frío, queremos abrazarnos, ¿no? Pero definitivamente en este momento conservamos la calma, ¿no? Conservemos nuestro espacio y podemos estar reuniones en este momento, pues estamos platicando del acontecer político, del acontecer de salud, ¿por qué no dirigirnos, ¿no? Con un brindis vía virtual, ¿no? Entonces, nada nos cuesta. Sí, y creo que es importante esto que decías, ¿no? Mantener la calma, buscar los canales para lograrlo, ¿no? Porque también en esta pandemia se están generando muchas crisis de todo tipo, ¿no? Y también en materia de salud mental, ¿no? Yo entiendo perfectamente que para muchos no es posible quedarse en casa, que tienen forzosamente que su trabajo tiene que ser fuera, ¿no? Bueno, pues fuera se pueden tomar medidas también, ¿no? Y salir con responsabilidad,
que no nos gane el pánico, el miedo, ¿no? Si nos podemos quedar y trabajar desde casa, que por cierto ya se aprobó una reforma por el tema del home office, ya tenemos la oportunidad de profundizar sobre ello, probablemente la próxima semana, ¿no? Hacerlo con responsabilidad, pero también buscar todas estas herramientas de ayuda para poder enfrentar la pandemia, que las hay. Es cosa de que, sobre todo para quienes tienen acceso a Internet, sé que hay muchísimos ciudadanos que no, pero quienes sí, digamos, podemos ir mitigando un poco los efectos, ¿no? Entonces, hay redes de apoyo en línea, ¿no? Hay líneas telefónicas para apoyo a la salud mental, ¿no? Para quienes se encuentran en crisis, para hombres y mujeres. Es muy importante también que los varones, nuestros compañeros, se atiendan también en los temas de salud mental y hay líneas telefónicas para ello, hay grupos de apoyo, no solamente en México, no solamente en Baja California Sur, fuera de nuestro país también. Hay redes, ¿no? Hay colectivos, hay grupos en Facebook, en fin, hay muchas herramientas de las que tenemos que echar mano para poder sobrevivir también pues al propio confinamiento y a lo que ello implica, ¿no? O a la reducción de contactos o al tener que estar de manera virtual a lo mejor comunicándonos con nuestros seres queridos, ¿no? Para cuidar a nuestros padres, a nuestros abuelos, en fin. Busquemos la manera también de estar dentro de todo lo más tranquilos posibles, porque eso también le va a ayudar a nuestras defensas, a nuestro organismo y, por supuesto, finalmente cuando nos toque la vacunación, a los que nos va a tocar, ¿no? Hasta el final, pues ya avanzamos, ¿no? Avanzamos sin duda. Así es que, bueno, teníamos otro tema, pero ya estamos con tiempo. Solamente decirles a la gente que estamos en época de cierre de todo, ¿no? Y en esta época se revisan los presupuestos, los dineros para los estados, para la federación, en el Congreso de la Unión y en el Congreso del Estado. Y en el Congreso del Estado están advirtiendo recortes para el próximo año, ¿no? Creo que tienen que ser muy responsables nuestros diputados y diputadas para ello, pero también muy responsables nuestras autoridades locales en la planeación del gasto. Nos toca ser a todos y todas muy responsables con nuestros gastos, con nuestra planeación, porque se viene una época también muy difícil. En materia económica ya hablábamos en la semana pasada, una baja en los ingresos, en el Producto Interno Bruto, una caída del 10%, así es que muy errativos todos, empezando por las autoridades. Por ahí ya hubo un anuncio de que se pretende reducir fuertemente el gasto, por ejemplo, en comunicación social, en difusión, en publicidad de obras y acciones de gobierno, porque el gobierno estatal se excedió en 16 millones de pesos para dar una suma total de 66 millones de pesos en publicidad y difusión. Así es que creo que es un botón de muestra que nos debe de llevar a la reflexión obligada de seguir siendo responsables, autoridades y ciudadanos con nuestros gastos y prepararnos pues para las crisis que vienen, ¿no? Ojalá que no sean tan duras. Entonces, por estas fechas toca esta revisión y toca estar informados también de cómo están respondiendo nuestros legisladores y autoridades a todo ello. Y ya tendremos oportunidad la próxima semana de profundizar. De platicar un poquito más del, bueno, obviamente están destacándose esos temas y considerando, ¿no? A qué apostarle y el recurso, mejor, en lugar de gastar tanto en publicidad, y miren que desde luego somos comunicadoras, es importantísimo, ¿no? La difusión de obras y acciones de gobierno, pero también es muy importante la obra social. Así es que hay que dirigir recursos, imagínense, de esos 60 y tantos millones, recursos para pavimentación, para salud, para muchos temas que se pueden abordar. Y como esos recortes en muchas otras áreas también, creo que hay que hacer una mejor planeación del gasto, a eso me refiero, ¿no? Claro. Así que un gusto estar de nueva cuenta con ustedes. No, te agradecemos esta presencia virtual que tenemos, que ya verás que pronto, verás, muy pronto estaremos físicamente, ¿no? También platicando, ¿no? Sobre estos temas y otros más. Así que, pues, agradecemos como cada semana estar con nosotros platicando sobre esta agenda mediática y, bueno, de verdad, el reconocimiento muy grande sobre este trabajo que tú estás elaborando, ¿no? Cada semana estar trayéndonos información y tratarnos de buscar reflexiones, ¿no? Más allá de todo, cada nota que exista, es la reflexión, y en este caso nos está tocando el tema de la pandemia. Quedémonos en casa de nueva cuenta. Así es.
Muy buenos días a todos y Gracias, gracias. Aquí la periodista Gladys Navarro platicándonos lo mejor de la semana, lo más destacado. Y bueno, ya seguimos, son las 8:35 de la mañana. Fíjense que este día se conmemora el Día de los Derechos Humanos. Cada 10 de diciembre lo proclama la ONU, desde 1950 se proclama. Y bueno, coincide, dice aquí en la página que usted puede encontrar de diainternacional.com, acerca de coincidir con el aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que se aprobó en 1948, 2 años más tarde, en 1950, la Asamblea General lo proclama, ¿no? Cada 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos. Así que, bueno, aparte, también hoy se está trabando esta computadora, pero no, por eso vamos a informarles que también es el Día Internacional de los Derechos de los Animales. Así que bueno, eso es lo que sucede en un día como hoy, 10 de diciembre, fíjese qué rápido pasa el tiempo. No sé cómo usted estuvo esta mañanita, pero esta mañanita amaneció un poco chipi, bueno, en esos rumbos del centro, su casa, amaneció un poquito mojada la tierra, así que oliendo, ¿no? Ese olor tan rico de tierra mojada, ¿no? Cuando termina de llover, no sé si habrá sido sereno, ¿no? Pero créanme que por acá en el rumbo del centro sí amaneció. Y bueno, antes de irnos a la siguiente entrevista con la doctora Lupita Oropesa, les platico brevemente, aquí tenemos temas de esta mañanita, y es que fíjese que la cumbre europea tiene una agenda saturada de los retos inmediatos. Esto es que la Unión Europea presenta un plan de emergencia para no concretar acuerdos, ¿no?, del post-Brexit. Eso platicando acerca del Reino Unido, que ayer les platicábamos brevemente de los retos en materia de recuperación ante la pandemia del coronavirus. Asimismo, esta agenda pues está sofocando a través de los diversos temas políticos que se están platicando. Y bueno, también Francia anuncia millonarias multas contra Google y Amazon. En Afganistán asesinan a presentadora de televisión y a su chofer. Científicos desarrollan técnica para rastrear origen de COVID-19 en 4 horas. España, incendio. Bueno, eso en España hay un incendio de nave industrial que deja muertos y heridos. Esto en Cataluña. Reino Unido y Unión Europea decidirán este domingo el futuro de la decisión, lo que platicábamos en este momento. Paraguay va a interpelar a Teresa Martínez sobre el aborto y la homosexualidad en su plan. Bueno, eso es un poquito de información que sucede en distintos lugares de los países, ¿no? Así que esta información, bueno, usted la puede encontrar en Deutsche Welle, puede encontrar en Infobae, puede encontrar en un sinfín de información. Y otro de los temas que están dando a conocer en esta mañanita en México es el fast track, ¿no? Se lo mencionan, Congreso incrementa pensiones y reduce tiempo de cotización. La reforma reduce de 1,250 a 1,000 la semana de cotización para recibir pensión e incrementar a partir de 2023 la aportación a la cuenta del retiro. Y bueno, otra de las notas que se están dando aquí en México es acerca de que el Senado aprueba regular home office. Efectivamente, ahorita la maestra Gladys nos estaba platicando brevemente sobre el tema. Esto, que el patrón deberá pagar luz, internet y PC de los trabajadores. Asimismo, expone que se deberá respetar el derecho a la desconexión. Ya ve que de repente tenemos mucho de qué hablar sobre ese tema, ¿no? Al término de esta jornada laboral, y esto debe inscribir al régimen obligatorio de la seguridad social a quienes realicen teletrabajo. Ojo con eso, estar atentos, ¿no?, con esos tipos de temas. Y bueno, ya vámonos con la doctora Lupita Oropesa, quien nos va a platicar acerca del contexto económico. El tema de esta mañanita, fíjense que es el indicador de confianza del consumidor. Una plática amena, y bueno, les platico que esta plática la grabamos hace unos 2 días y bueno, esperemos les agrade las estadísticas que trae la doctora Oropesa, ¿no? Así que con eso nos despedimos, y siga también usted en el 1180 de amplitud modulada. Estamos en Radio Universidad, y bueno, en los controles técnicos se encuentra Juan Quintana. Usted nos está viendo en este momento a través de Facebook Comunicación, Radio WAPS, mixlr.com/Radio WAPS, eso es audio digital. Y bueno, en el 1180 de amplitud modulada está Yasmín Rodríguez en la voz, y seguimos aquí en Agenda 1180 AM.
¿Qué tal? Muy buen día, estamos con ustedes a través de la señal del 1180 de amplitud modulada. Estamos en Facebook Comunicación Radio WAPS y también en mixlr.com/Radio WAPS. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Soy Yasmín Rodríguez en la voz, Juan Quintana en los controles técnicos y le damos la mejor de las bienvenidas a su espacio informativo de entrevistas Agenda 1180 AM. Bueno, fíjense que en esta ocasión, y gracias como siempre, a la doctora Guadalupe Oropesa, que está una vez más con nosotros compartiendo su opinión, sus conocimientos sobre temas económicos en todas las escalas, ¿no? Global, nacional, local, y bueno, vamos empezando. En esta ocasión, la doctora nos va a platicar sobre el indicador de confianza del consumidor. ¿Usted ha escuchado sobre ese tema? Y si no, quédese con nosotros porque aparte, bueno, la charla se pondrá muy buena porque pues, está ella para platicarnos sobre sus conocimientos en este gran tema. Hola, doctora, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días a ti, Yasmín, muchas gracias. Y también buen día a todos los que nos escuchan por la 1180 de AM, por MixLR y también los que nos ven por Facebook Live. Bueno, pues vamos empezando, doctora. ¿Cómo ve? Claro que sí, vamos a iniciar. Les voy a platicar primero qué es el índice de confianza del consumidor y por qué puede resultar relevante o por qué nos puede interesar no solo a los economistas, sino en general a los analistas financieros de diferentes instituciones bancarias y financieras. Y este precisamente es, en adelante, como su nombre, las siglas lo indican, Índice de Confianza del Consumidor, le voy a llamar ICC. Entonces, si le digo ICC, pues ya sabrá qué es este índice de confianza. Y bueno, es un indicador que hace referencia a la situación tanto económica actual y la que se espera en el hogar del entrevistado. Entonces, ahorita el índice está compuesto por 5 preguntas básicas, básicamente está por 5 preguntas, no obstante que la encuesta nacional sobre la confianza del consumidor aborda 15. Ahora, dado que es una encuesta, no se les pregunta a toda la población del país, sino se toma una muestra representativa de diversas ciudades. Entonces, ¿qué aborda este índice? Pues aborda la situación económica presente y futura de la persona entrevistada, también la situación económica presente y futura de los miembros del hogar, porque una cosa es cómo percibe el entrevistado la situación económica y otra ya verlo como de manera agregada del hogar, también la situación económica presente y futura del país, la situación actual del consumo de bienes básicos como son los alimentos, los zapatos, la ropa, y también respecto a bienes de mayor costo como son los electrodomésticos o la línea blanca. Por otro lado está la posibilidad de salir de vacaciones, posibilidades tanto en el presente como en el futuro, como el comportamiento esperado de los precios en el futuro, la situación de empleo en el país en los siguientes 12 meses, cómo lo perciben los consumidores, y el poder de compra de la población para adquirir automóvil y casa en los próximos 2 años. Ahora, respecto a esta parte de adquirir un automóvil, no necesariamente tiene que ser un automóvil de agencia, sino puede ser también un automóvil seminuevo o en alguna yarda, sobre todo en los lugares fronterizos. Y bueno, el índice o la encuesta engloba varios temas, sin embargo, 5 básicos los que construyen, los que se utilizan para construir el índice. ¿Con qué información? Con la siguiente, que son 5 puntos. El primero es un comparativo de la situación actual del entrevistado con la que tenía hace 12 meses. Es decir, les hace preguntas al entrevistado de cómo comparan la situación ahora en diciembre de 2020 respecto a diciembre del 2019. El punto número 2 es cómo percibe que será la situación económica de los miembros del hogar dentro de 12 meses. Es decir, vea de manera agregada cómo piensa o cómo se percibe que va a ser la situación económica, digamos, en diciembre del 2021. ¿Cómo percibe la situación económica del país actual comparada con la de hace 12 meses? Ese es el punto número 3. El punto número 4 es cómo percibe que será la situación económica del país dentro de 12 meses. Y el último es comparado con la situación económica actual con la de hace un año, si considera la posibilidad de que alguien en el hogar realice alguna compra de bienes como son una televisión, una lavadora o algún otro electrodoméstico. Entonces, en México, el INEGI es quien comenzó a publicar su índice de confianza a partir de abril de 2001. Por tanto, no es un indicador que tengamos una serie histórica muy larga, sino más bien es de reciente creación. Y si bien es cierto, inició el INEGI, actualmente trabajan el INEGI y Banco de México para construirlo. Y te voy a compartir
pantalla. Si me habilitas, por favor. Ok, ahorita voy. Es muy importante conocer esos temas, ¿no? Porque si bien cómo conocer algunos aspectos para poder proyectarlos, ¿no? Entonces, que se conozcan o bien que los puedan dar a conocer, ¿no? O sea, es importante también que la gente, ahorita que nos den la oportunidad de esta máquina, está un poquito lenta, dar a conocer, pero ¿nos puede seguir platicando, doctora? Porque mientras aquí... Sí, claro, que como te decía, retomando, pues básicamente la serie la tenemos a partir de abril de 2001. La ventaja es que esta serie es mensual. Entonces, si vemos si ustedes buscan, ahí lo pueden buscar en el INEGI, van a tener la serie desde el 2001, van a ver que entre abril del 2001 y fines de 2013 la tendencia del índice fue descendente. Y coincide que se registró en el país entre 2000 y 2003. Por eso es que es importante este indicador, porque nos da un reflejo como del comportamiento económico esperado, o como este comportamiento también, si lo podemos comparar con el PIB, seguramente van a tener la misma tendencia. Cabe señalar que hay muchos factores que influyen en el ánimo del consumidor. Precisamente por eso es que también dedico este día, la entrevista del día de hoy, porque el consumidor o como consumidores somos muy complejos. Entonces, en estas que yo te decía, o en estos 5 puntos que rescata o con los cuales se construye el índice, pues no solo influye la percepción general del consumidor en términos económicos, sino también influyen incluso eventos políticos, eventos sociales, y pues ahora con las redes sociales, pues hasta las noticias que vemos en diferentes medios digitales pueden influir en la percepción del consumidor. Sí. Y de 2004 hasta mediados de 2006 cambia la tendencia del índice siendo ascendente, es decir, que es en línea con la recuperación económica del momento. Y es interesante observar, si usted revisa estos datos, va a observar un pico en septiembre de 2006, que sería casi un año que iniciada la crisis financiera de Estados Unidos, la cual inició en agosto de 2007, la cual tuvo un gran impacto en nuestra economía. Entonces, esta crisis financiera que registró Estados Unidos, y bueno, el impacto que tiene en la economía mexicana, pues deriva de la dependencia comercial que tenemos. Y esta crisis financiera que registró Estados Unidos entre 2007 y 2019 tuvo 2 fases. La primera fue de agosto del 2018, sin embargo, la economía norteamericana continuó creciendo, por tanto, los analistas anticipaban una recesión menor, es decir, no esperaban que fuera una crisis como tal, pero para septiembre de 2018 la crisis financiera entró en su segunda fase de una forma más intensa, cuando Lehman Brothers se declaró en bancarrota y en septiembre, y en ese mismo mes la empresa de seguros AIG anuncia su derrumbe. Entonces, estos elementos pues influyeron también pues para que esta recesión fuera mucho más intensa. Y eso también lo vamos a ver reflejado en este índice de confianza del consumidor. Sí, ¿Cómo afectó esto? ¿Cómo afectó esta crisis financiera al índice de confianza del consumidor en México? Pues bueno, entre septiembre de 2006 y octubre de 2007, el índice tuvo un comportamiento moderado a la baja, anticipando así el inicio de una recesión para México, la cual inició en 2008. ¿Y por qué hablamos de este índice? Pues precisamente porque el pesimismo ante un aumento, porque básicamente refleja la percepción que tienen las personas. Y en este caso, de hecho, por ahí hubo una disminución en noviembre, venía recuperándose, básicamente porque el pesimismo ante un nuevo aumento en las medidas sanitarias ha impactado en la confianza de los consumidores, quienes observan una percepción negativa sobre el empleo en los próximos 12 meses, reflejando una expectativa de más despidos. Y me voy a ir un poquito atrás, porque cuando toma posesión el actual presidente de México, por ahí de diciembre de 2018, y bueno, dada la expectativa de muchos ciudadanos que nos fuera muy bien económicamente, pues eso se reflejó en el índice de confianza del consumidor, que registra por ahí en febrero del 2019, del año pasado, registramos un índice de por ahí de 48 puntos. Y de 48.33 puntos, y esto viene reflejado un poco por precisamente cuando toma posesión el presidente Andrés Manuel y genera una expectativa en el país
de una recuperación económica, etcétera. Sin embargo, ya actualmente, bueno, entre enero de 2019 y marzo de 2020, este índice estuvo entre los 45 y 42 puntos, pero en mayo cae drásticamente a los 31.3 puntos. ¿Y por qué cayó en mayo? Pues básicamente cae por la pandemia, que fue cuando tuvimos las medidas de confinamiento. Y entonces eso provocó, pues obviamente en los consumidores, pues a lo mejor un enfado, un enojo, ¿no? La expectativa, sobre todo cuando cierran negocios, cuando hubo algunos despidos, pues obviamente eso repercute en la confianza del consumidor, cayendo este índice en mayo de 2020 hasta los 31 puntos. Y aunque tuvo una ligera recuperación, en noviembre vuelve a disminuir, y esta disminución se debe básicamente al recrudecimiento del COVID-19. Por ahí ya algunos estados, pues hace como algunas semanas, unos estados anunciaron su regreso del semáforo, un retroceso en el semáforo, y eso es lo que también ha afectado para que en noviembre haya disminuido. De acuerdo con la directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base, la confianza del consumidor va a reflejar un mayor pesimismo debido a que las condiciones de la pandemia empeorarán, ocasionando que algunos estados del país refuercen las medidas sanitarias. Y eso debido al retroceso de sus semáforos, como te venía mencionando. De hecho, por ayer el gobernador de nuestro estado hizo un anuncio respecto precisamente a estas medidas sanitarias, la invitación a evitar las posadas, etcétera, porque pues si se refuerzan las medidas o volvemos al confinamiento como ya lo están haciendo varios países, pues eso va a repercutir también en la situación económica que ya venía recuperándose. Entonces, de hecho, el índice había comenzado a recuperarse en junio, que si recordamos, en junio fue cuando se da la reapertura económica en muchos lugares de nuestro país. Entonces, esta reapertura económica, pues, los consumidores la percibieron de manera positiva, de tal manera que se vio reflejado en el índice. Doctora, si gusta, ¿Sí? ahora en ese momento, ahora sí ya se puede, oye, no sé si ya pasó la información, ya puede compartir información. Lo que pasa es que tengo un problemita que se me escapa en la computadora, pero ya se puede. Ahí voy. Entonces, aquí gráficamente lo vamos a ver. No sé si ya la estás viendo. Sí, ya, ajá, exactamente. Aquí en febrero del 2019 es el pico que les decía, de diciembre de 2018 es cuando toma posesión el presidente, y aquí es este pico. Viene descendiendo un poco, pero aquí tenemos 2020, y aquí es cuando esta caída es precisamente cuando se da el confinamiento y donde pues algunos negocios cierran, hay el cierre de varias actividades económicas, y eso se reflejó precisamente en el índice, que toca un pico a la baja aquí en la parte de abril-mayo de este año, y esa es la recuperación que te venía mencionando. Esta recuperación, que a partir de junio viene reflejando derivado de la reapertura económica, y bueno, aquí en noviembre es donde disminuye otra vez, y la siguiente revisión va a ser en diciembre, y veremos si en diciembre se recupera el índice o no. Entonces, si bien el incremento de casos COVID provocará medidas más estrictas por parte de los gobiernos, los analistas de Banorte no prevén que tenga el mismo efecto en la economía mexicana como lo tuvo en abril y mayo, que es esta parte que vemos aquí. Voy a habilitar, aquí está, aquí no, ese está el pico. Comparando octubre 2019 a octubre 2020, los 5 componentes del índice registraron retrocesos. Los 5 puntos que mencionaba al inicio de la entrevista son los que han registrado retrocesos. Y los mayores retrocesos se registraron en la situación actual y futura del hogar, que incluye a todos los miembros de la vivienda, lo cual es preocupante, ya que eso implica un retroceso de todas las ganancias del mes pasado. Es decir, hablábamos en algunas entrevistas pasadas sobre esta optimismo, ¿no? Por el Buen Fin, y lamentablemente pues puede significar un retroceso a esa parte. En los indicadores complementarios se registró una percepción negativa sobre el empleo en los próximos 12 meses, lo que podría reflejar que las personas esperan más despidos por la intensificación de las medidas sanitarias. Entonces,
El hecho de que algunos estados regresen o tengan un retroceso en sus semáforos, pues eso va a implicar que las medidas sanitarias se intensifiquen y si a lo mejor pues pueden percibir estos consumidores que haya otra vez un cierre de la actividad económica, y si hay un cierre, pues obviamente habrá consumidores que esperan que los despidos sean mayores. Ahora, vamos a ver en la siguiente. Esa es una gráfica del indicador de confianza del consumidor, donde lo vemos por años, ¿no? Está en 2017, este verde clarito que es 2018, el azul 2019 y el morado que es 2020. Entonces, esta parte que está en rojo en la gráfica es precisamente la caída que tuvo en abril-mayo, que es derivado del confinamiento que tuvimos México, y no solo México, sino en todo el mundo, pero en el caso de los consumidores mexicanos así lo percibieron. ¿Okay? En la siguiente gráfica, esta es cómo es comparada con la situación económica de los miembros de este hogar que tenían hace 12 meses. Entonces, aquí es donde tuvo este componente del índice, es el que tuvo la mayor caída. Si observas todo esto, y venía recuperándose, pese a que de abril a junio, precisamente junio, con la reapertura económica, es que viene recuperándose el índice de confianza, pero en noviembre pues vuelve a disminuir. Y si observan, estamos por niveles debajo de años anteriores. Y en lo que respecta de cómo considera que la situación económica de los miembros de este hogar dentro de los 12 meses respecto a la actual, pues aquí vemos que también sufrió esta caída. Vamos a ver esta caída en abril-mayo en cada uno de los componentes. Sin embargo, la recuperación a partir de junio es tal que incluso este componente del índice supera al registrado en 2017. Lo cual habla también de que pues hay cierto optimismo en que hay cierto optimismo en que la economía se recupere el próximo año. ¿Y cómo considera usted la situación económica del país hoy en día comparada con la de hace 12 meses, es decir, comparada con el año pasado? Igual aquí, es un poco, también hay una caída considerable, pero a diferencia de los otros componentes del indicador, pues se viene recuperando por ahí de los niveles que se registraron en 2017. Luego el cuarto componente, que cómo considera que será la situación económica del país dentro de 12 meses, pues aquí también cae, pero ese es digamos, el componente menos afectado. Y estamos en noviembre 44.9, que está por encima de lo que se había registrado en el 2017, por ahí alcanzando a lo que se había registrado el índice de confianza del consumidor en 2019. Y bueno, básicamente así son cada uno de los componentes. Y ese es el comportamiento. Entonces, aparte de que percibe, ¿no? Lo que indaga sobre cómo perciben los consumidores la economía, lo cual es muy importante. Y bueno, dentro de esta muestra, no necesariamente es que los consumidores tengan cierto conocimiento económico, sino es decir, como un consumidor como el que nos está escuchando en este momento, nos está viendo, cómo perciben su situación económica con el año pasado y cómo la perciben que va a ser el próximo año. Entonces, todo esto se refleja en cada uno de los índices. Lo que es preocupante es precisamente que refleje o que se esperen que haya más despidos el próximo año. Porque obviamente si reflejo esta expectativa, pues obviamente va a implicar y va a impactar a las familias, y si hubiera más despidos, esperemos que no. Por eso también es este llamado a nivel nacional, como ayer lo hacía el gobernador de nuestro estado, y también aquí le hacemos el atento llamado que siga en su casa, que siga con las medidas sanitarias, y que si sale, salga lo esencial, ¿no? Porque de lo contrario, si regresamos a semáforo, pues las medidas se van a reforzar, y lo que menos queremos es regresar otra vez a un confinamiento total. Sí, exactamente, no queremos
Obviamente no queremos regresar, ¿no? Y esperemos que las condiciones de salud mejoren, esperemos que las condiciones económicas mejoren, obviamente, en estos días, porque pues si bien es el último mes del año, los últimos días de este año, que desafortunadamente no estamos viviendo la pandemia, pero se tendrían que aplicar algunas estrategias, ¿no? Tanto de los diferentes gobiernos de en los niveles, o bien las propias empresas, ¿no? Tomar algunas medidas también para, dependiendo del caso que se esté presentando. Así es, precisamente, y es esto que estos indicadores no solo hemos hablado en otras ocasiones del PIB o del tipo de cambio, ¿no? Que hay indicadores que nos reflejan, digamos, las relaciones comerciales con el exterior o la situación del país con respecto al exterior. Y en este caso, pues el índice de confianza del consumidor, que la ventaja comparado con otros índices es que es mensual, pues nos puede dar una idea de qué se espera. Y en ese sentido, como tú bien dices, pues ya los tomadores de decisiones diseñar las estrategias y en el caso del gobierno, pues a lo mejor reforzar la política económica o rediseñar la política económica. Y en este sentido voy a aprovechar porque por ahí creo que va a cambiar la Secretaría, quien está a cargo de la Secretaría de Economía es muy probable que cambie. Ya cambió. Bueno, es que ya hay los cambios, ¿no? Entonces, nomás recordar que este programa, bueno, es grabado y estamos dando la información del día anterior, ¿no? Entonces, pero para cuando usted vea ese programa, que va a ser, espero yo, mañana, bueno, en estos próximos días, poner ese programa y que usted pueda, esa información que se está dando es lo que está pasando en estos meses y los cambios que dio, si bien el gobernador, es a partir del 7 de diciembre, y efectivamente el cambio de la Secretaría de Economía, Tatiana Cloutier. Entonces, exactamente. son los datos que empiezan a darse, ¿no? ¿Qué es lo que va a haber? No sabemos, obviamente, cómo se va a trabajar, me imagino con la misma línea, pero pues esperemos, ¿no? Una estrategia para poder mejorar las condiciones de los trabajadores, de los empleados y todos esos temas que está, obviamente, no, esos temas que se están suscitando a escala global. Cada gobierno, ¿no? Está tomando diferentes medidas, que mencionas lo de la parte de reforzar, están reforzando tales medidas, tanto de políticas, tanto para mejorar y no dañe tanto al consumidor, al empleado, ¿no? Entonces es un tema bastante complejo, ¿no, doctora? No la escucho, doctora. ¿Hola? Ya casi, ya. No, ya se nos fue. A ver. Ya. Creo que tenemos un poquito de problemas con internet, la imagen se nos queda un poco paralizada con la doctora Lupita Oropeza, y nos da mucha tristeza porque pues obviamente ella prepara su tema y nos comenta estos grandes detalles. Pero, ¿qué les parece si hacemos una pequeña pausa y regresamos con más información para finalizar ese tema del índice de confianza del consumidor? Recuerden, ese programa es grabado y bueno, esa idea es para que se conozca un poquito sobre lo que está sucediendo a escala nacional en cuestión económica. Seguimos en Agenda 1180 AM y con nuestra doctora Lupita Oropeza para platicarnos sobre el tema de indicador de confianza del consumidor. Estamos en la recta final del programa, así que por favor, muchas gracias por sintonizarnos en 1180 AM, en Facebook Comunicación Radio WAPS y también mixlr.com/Radio WAPS. Vamos a esa parte de la conclusión, doctora. Sí, claro, la invitación, ahora que ya están depositando los aguinaldos, ya abordamos, digamos, ese tema. Lo invito a que vea el Facebook Live que está ahí en la página de Comunicación Radio WAPS para que vea estos tips y evitemos comprar por comprar, porque precisamente y seguir de cerca los indicadores económicos. Y cuando comentábamos también ahí la parte del cambio en la Secretaría de Economía, va a estar interesante el debate y lo que esperan los analistas y lo que se espera en términos económicos, porque recordemos que Tatiana no tiene la formación de un economista sino más bien otro tipo de formación. Entonces, por ahí se puede generar un debate y creo que ya en las redes sociales anda debate respecto a que está al frente de la Secretaría de Economía. Sin embargo, les deseamos todo el éxito del mundo y que esperamos que
pues le vaya muy bien y que tome las mejores decisiones para una pronta recuperación económica o bien mitigar los efectos de esta crisis económica que se avecina. Y en ese sentido, pues la invitación a que usted haga un consumo más responsable, precisamente anticipando que viene esta recesión, esta crisis económica, no solo en México, sino a nivel mundial, pero hay países como en el caso de nuestro, donde pues espera una caída del PIB de menos del 9%, y eso va a implicar pues dificultades económicas para todos en el país. Entonces, haga un consumo responsable, si puede, ahorre una parte de su aguinaldo. Exactamente como nos decía, si tenemos deudas, no, usted hizo claramente, si tienes deudas, por favor, es el momento, sí. No endeudarse. Sí, exactamente, ahí lo invitamos a que vea este video, esta entrevista que quedó ahí en Comunicación Radio WAP, precisamente por eso, ¿no? Es establecer prioridades que realmente necesito, y lo que es nada más compra por impulso, mejor déjelas de lado. Repito, no es comprar por comprar, y en la medida de posible destinar un monto de su aguinaldo de manera individual al ahorro, y también dentro del hogar es hacer un ahorro del hogar para el próximo año, porque pues vienen dificultades económicas. Bueno, le agradecemos, doctora, su participación como siempre tan puntual y concreta en Agenda 1180 AM. Recuerden que ya casi finalizamos el año, pero la doctora nos tiene una última entrevista, ¿no? Sobre lo que pasó, ya sería lo que pasó en el año, y más o menos qué es el reto, ¿no? De este año, qué es lo bueno, lo malo, y bueno, espérenle esta propuesta que nos trae la doctora. Bueno, aquí finalizamos Agenda 1180 AM. Gracias por sintonizarnos a través, obviamente, de 1180 AM en Facebook, Comunicación Radio WAPS, y mixlr.com/Radio WAPS. Agradecemos la presencia virtual de la doctora Lupita Oropesa, que ella es académica de la Universidad Autónoma de Baja California Sur en el Departamento de Economía. Hasta la próxima, doctora, que se encuentre bien. Muchas gracias, hasta luego.